son capaces, algunos, no todas, de activar los procesos para conseguírselo. Por eso hablan, ¿no? Elementos distintos del carbono se pueden captar de lo que encuentren. No todas pueden hacer eso muy bien, si no, pues estaríamos fregados, estaríamos complicados. Lo que hemos dicho, según la fuente de energía, ya no de carbono, los fotótrofos a partir de la luz, y los quimiótrofos que utilizan como fuente de energía compuesto químico, ¿no? Que se obtiene. Lo que hablábamos de esas capacidades, las bacterias son versátiles, se acomodan, se adaptan. Entre nosotros eso no es una cualidad, ¿no? Algunos de los políticos son así, no, pues tienen otro nombre. Es versátil uno que se lleva bien con todos, que se adapta a diferentes personalidades. No es cierto, que nosotros que no me gusta porque no me gusta tu cara. Dios que decimos, no hay problema, es negrito, blanquito, gordito, flaquito. Igual, somos compañeros y nos llevamos bien con todos. En cambio, para otros no, yo solo con damas, yo solo con varones, en fin. Entonces las bacterias son versátiles, se pueden acomodar a diferentes situaciones, dependiendo, ya les decía en este caso, ¿no?, de alternar nutrientes en función a su disponibilidad. La idea es para ellos conseguir objetivos, para que los productos metabólicos terminales sean los que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Esa versatilidad, es decir, permite desarrollar procesos metabólicos con gran rapidez, sobre todo si hay lo necesario. Como si hubiera lo necesario, pues bueno, acumular, producimos lo necesario, ya tenemos la posibilidad de crecer. ¿No es cierto? En función de eso, el metabolismo de la célula tendrá dos formas de reaccionar. Hay reacciones de mantenimiento y de biosíntesis. Las de mantenimiento son importantes, mantienen a la célula con vida. Producto de las reacciones se produce energía, se manifiesta un reductor que le permite luego acumular precursores metabólicos para luego ¿qué? Irse a la biosíntesis, a tener disponibles los elementos como para ya no mantenerse viva solamente. Algo importante entre los seres vivos y más con las bacterias, ustedes vamos a entender a las bacterias como seres vivos también, es que todos estamos en ese afán de supervivencia, no tenemos una lucha como tal, pero todos queremos sobrevivir. El humano como especie que procura sobrevivir, ¿no es cierto?, a costa de las demás especies, tal vez de la peor forma, cuando vemos las conductas, ¿no?, que depredan la naturaleza, etc. Pero eso es sobrevivir de la mejor forma, sobrevivir y trabajan en lo que importa del medio ambiente, porque tienen que conseguir plata, es más, mejor, no importa qué forma. En cambio, las bacterias tienen funciones para eso, garantizar su supervivencia, garantizar ella, así pensar en crecer como población, en replicarse, en reproducirse, ¿no? Entonces, ese metabolismo algunos los van a dividir en anabolismo y catabolismo. Vamos a ver por qué. A ver si se entiende el cuadro. Ambos procesos, como dice el texto abajo, requieren energía. La energía en las células, ¿cómo se almacena? Como este ATP. En biología, imagínense llamarlo a lo que significa así. ¿Qué significa? A ver. Tiene tres moléculas que se forman a partir de una molécula con dos fosfatos y el fosfato de agua. Entonces, en los procesos catabólicos, tenemos el cuadro a partir de la disponibilidad, el resultado, ¿cuál será? Así, CO2 y agua, ¿cierto? En cambio, el anabolismo es ese proceso que va a permitir más bien disponer de lo necesario que contribuya al tratamiento. Ambos son complementarios entonces, no habían sido opuestos, ¿cierto? La célula necesita de ambos procesos. Uno que por un lado permite la producción final de ciertos elementos y el otro que permita la disponibilidad de ese ADP para que los procesos continúen. Lo que habíamos dicho, la conservación de energía se va a dar por la síntesis de ese ADP. ¿Cómo lo va a generar? Por diferentes mecanismos que se llaman fosforilación.
el sustrato, la fosforilación oxidativa y aquella que se puede dar durante la fotosíntesis. Esas son las formas de que la célula bacteriana genera su ATP. ¿Se van a acordar? Volvemos a hablar entonces de esa clasificación que hemos hecho de las bacterias, de las microbios. En este caso, ya desde una óptica biosintética hablaremos de aquellas bacterias que las llamamos micótrofas, que para la producción de energía requieren sustancias inorgánicas sensibles. ¿Qué significan esas fórmulas arriba? ¿Ves? Primero bueno en química. No hablo yo solo. ¿Qué es el primero? Dale. ¿Perdón? No se da sulfuro, nitritos, ¿qué más? El número 2, ¿qué es? ¿Perdón? Ya. Entonces hablamos de sustancias inorgánicas sencillas, eso le llamamos litógenos. Luego están las organótrofas, que requieren ya algunos compuestos inorgánicos. Ya si hablamos de moléculas formadas, hidratos de carbono, ya son moléculas formadas. Hidrocarburos, lípidos, proteínas son moléculas formadas, lo mismo que los alcoholes. Las autótrofas, que a partir de todas sustancias inorgánicas sencillas pueden sintetizar estos compuestos orgánicos. Igual originan, ¿no es cierto? Y luego las heterótrofas, que tienen como fuente carbono sustancias orgánicas. De acuerdo a la energía, todos los vamos a dividir en quimiótrofos y fotótrofos, digamos un par de datos. Y estarán los quimiótrofos, quimiorganótrofos, fotolitótrofos, perdón, o los fotoorganótrofos. Una clasificación igual de estas son que aquellas bacterias que pueden sobrevivir en materia orgánica, otra vez, ¿no? Atiendo a lo sencillo, a lo que vemos cotidianamente, productos, tejidos que se van descomponiendo, sufren procesos, sufren cambios, se debe a que la presencia de esas bacterias sobre materia orgánica pueden darnos eso, una población bacteriana que está y no solo con tejidos nuestros, sino con nuestros tejidos. Una infección bacteriana, que es el caso de que estas colonizan nuestro organismo y no les interesa producir daño, simplemente en ese afán de sobrevivir, mientras más nutrientes haya, pues más se extiende, mientras menos defensas, más se extiende. Claro que esa su presencia nos provoca daño por su sola presencia o por la producción de toxinas o desechos metabólicos que actúan, ¿no?, sobre nosotros y provocan lo que llamamos enfermedad. Pero si se ponen a pensar, no es una intención deliberada de las bacterias, simplemente están sobreviviendo, adaptándose al medio que han encontrado, al cual de repente ya tienen hijos, no pueden caminar, configurar. Nosotros mismos los hemos llevado, pasen salud, van a trabajar ustedes en centros de salud, hospitales, en fin. Vamos a aprender en práctica lo que es la bioseguridad fundamental, que si no la observamos, si no la mantenemos, nosotros somos quienes vehiculizamos bacterias de un lugar a otro. El ejemplo típico era, ya no vemos tanto, me vayan por hospitales, aquí el ejemplo de algunos de mis profesores, no todos. Mi paciente voy con mi guardapolvo abierto, mi corbata de repente de seda, la veo y mi corbata se posa. Voy a ver a otro paciente que no estaba con infección, con mi corbata. Esas cosas a un costo que se entiendan para que no usemos el guardapolvo y debidamente pues, cerrado, en fin. No era para lucir camisas, corbatas, no, sino para proteger al paciente y a nosotros. La bacteria no pidió ir de un paciente a otro. ¿Quiénes lo han hecho? Nosotros. Entonces, de esa manera le cambiamos, sembramos involuntariamente bacterias. Y lo que hacen las bacterias es sobrevivir. ¿De acuerdo? Bueno, otro cuadro que en inglés que nos habla, ¿no?,
y el flujo de carbono. Esto tiene que ver también con procesos ya de respiración, llamaremos, porque hablamos de anaerobios y los aerobios, con sus diferencias, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, como aceptores de electrones, varios elementos, cuando para un aerobio solo está el oxígeno. Para la generación de energía, en los litótrofos, igual ese proceso, ¿no?, de metabolismo respiratorio con diferentes aceptores, así como lo que ocurre con la biosíntesis. Generación de energía y flujo de carbono, para los fotoheterótrofos, como a partir de compuestos orgánicos, producen los procesos de presencia de carbono para ir hacia la biosíntesis. Aquellos que dependen de la luz para formar energía, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las fuentes de energía para las bacterias? Como habíamos dicho, producto de esa fosforilación en sus variedades del sustrato, a eso le llamamos fermentación. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como putrefacción, es un proceso de fermentación por presencia del bacteria, ¿no? También van a conseguir energía metabólica a partir de lo que hemos visto en algún cuadro, la respiración, con procesos de oxidorreducción, y luego la fotosíntesis. Entonces, para crecer, dice cualquier microorganismo, cualquier población, debe tener alguno de estos mecanismos. De otro modo, el proceso de crecimiento no puede seguir adelante. En la fermentación, que va a haber como aceptor final de electrones un compuesto orgánico que decíamos, con resultado una molécula de glucosa, 2 de ATP. En cambio, con la respiración, habrá un aceptor final de electrones que se ve en un compuesto inorgánico, pero el proceso ha producido mucha más energía, ¿no? Por cada molécula de glucosa, 38 de ATP. Cada uno tiene su importancia. Por eso dice, tiene que tener alguno de esos mecanismos. ¿De acuerdo? Aquí vemos un cuadro como se comporta, ¿no es cierto? Un aerobio estricto, por presencia del químico, con su crecimiento aerobio, produce enzimas, la vía metabólica será la respiración, con mayor producción de energía. Pero para los anaerobios, en contrapartida, queda aquella de seguir por esa fermentación, se producirá menos energía, pero igual se produce la suficiente como para que funcione. Y hay una ventaja de los facultativos, ¿cierto?, que pueden utilizar ambos procesos para producir energía. Por lo tanto, tendrá mayor disponibilidad producto de esa adaptación. Luego, los diferentes aerotolerantes son otras categorías estos, ya que se salen de la clasificación clásica, donde hablamos de aquellos que son indiferentes, ya sea que haya o no son anaerobios, no son facultativos plenos, porque hay algunos aerobios que pueden sobrevivir, por eso hablamos de que tienen un comportamiento indiferente, o anaerobios que en presencia de oxígeno no se adaptan plenamente, pero igual sobreviven, porque vía consiguen energía fermentación. Y los microaerófilos dicen algunos que requieren concentraciones reducidas de oxígeno, no la habitual, menos. Vamos a ver